entre productores e investigadores. Entre este intercambio de ideas nos hizo pensar en proponer a la doctora Lady Casimiro Rodríguez para que nos compartiera un poco esta visión de la importancia de la agricultura familiar agroecológica para el desarrollo local, en el contexto de la economía circular y viendo cómo le han hecho en Cuba. La doctora Lady Casimiro Rodríguez es doctora en agroecología e investigadora en lo referente a resiliencia socioecológica de la agricultura familiar. Es miembro del Grupo Nacional de Facilitadores de Permacultura en Cuba, miembro del Grupo de Slow Food en Cuba y líder del Convivium Agroecología y Permacultura Tahuasco. Es profesora de la Universidad de Sancti Spiritus y miembro de grupos de coordinación nacional de proyectos de colaboración internacional como Biomas Cuba y Bioenergía. Es miembro de una familia campesina de la Finca del Medio y también miembro de SOMAS y una distinguida compañera que nos brinda su amistad estando presente aquí con nosotros. Bienvenida, Lady. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Agradecer a la Universidad de Chapingo y a su Departamento de Agroecología, también a Maela México por hacerme esta invitación y poder hoy intercambiar con ustedes. Yo soy una campesina cubana que gracias a la revolución pude hacer 2 carreras universitarias y luego con la colaboración de SOCLA también me hice doctora en agroecología. Y bueno, algunas de estas cosas les vengo a compartir hoy en torno a la agricultura familiar agroecológica. Siguiente. Bueno, por todos, empezar diciendo que es un gran desafío continuar al doctor Víctor Toledo y bueno, el debate que se generó luego de él, pero trataré de estar a las expectativas del encuentro. Entonces ya ustedes de alguna forma en el debate tocaron algunos de estos temas, pero hoy estamos enfrentando grandes crisis de todo tipo que han estado asociados a estos procesos de modernización que han impactado directamente a los sistemas de producción campesina. Estos, al tener como objetivo primario la reproducción de capital, han olvidado este vínculo que existe entre la agricultura y su contexto socioecológico y por eso han provocado la desactivación de muchos territorios campesinos y el éxodo hacia otros modos de vida en la ciudad. Bueno, entonces existe una amenaza bien grande a la agricultura familiar, incitada además con la idea del agronegocio, motivado también por esta, casi que es un lema, de una población creciente a futuro y que hace falta producir más. Pero la paradoja es que hoy hay suficientes alimentos para alimentar a toda la población y sin embargo el 40%, del 30 al 40% de lo que se está produciendo en el mundo se desperdicia, o sea, no llega a ningún consumidor. Esto también ha traído aparejado la gran pérdida de la diversidad, de la biodiversidad y la degradación de esa cultura milenaria, campesina e indígena. Y para citar un ejemplo de esto, se puede mencionar que en un siglo han desaparecido más de 250.000 especies vegetales y esto sigue a un ritmo de 3 nuevas especies que se pierden por hora. Y esto es un llamado de alerta que también debemos tener presente para ver cómo esto está afectando no solo la cultura campesina, sino el futuro de la humanidad. A pesar de que se producen tantos alimentos que no llegan a un consumidor final, también el 40% de las personas padecen problemas relacionados con la alimentación, unos porque están desnutridos o pasan hambre y otros porque están ya o sobrealimentados o alimentándose de una forma errada, que conduce también a la obesidad y a los problemas de varias enfermedades. Bueno, esto además está influenciando el tema del cambio climático, que también está afectando estos modos campesinos que aún subsisten en la actualidad. En Cuba, por ejemplo, les puedo citar que cada vez son más frecuentes los huracanes, las tormentas eléctricas, los periodos de sequía, cada vez son más intensos y por meses que normalmente eran de lluvia, normalmente ahora son de sequía,
y también en momentos atípicos llueve demasiado, está provocando una degradación que, unida a las malas prácticas agrícolas también del modelo convencional, han provocado que más del 76% de los suelos agrícolas hoy en Cuba tengan altos porcientos de degradación. Luego, de todas formas, hay una buena noticia. A pesar de que la agricultura familiar está en el 20% de las tierras a nivel mundial, esta es capaz de producir más del 85% de los alimentos que todos consumimos a nivel mundial. O sea, la agricultura familiar desde la pequeña escala, en una situación bastante crítica respecto a sus condiciones de vida, sus medios de subsistencia, aún así logran abastecer al mundo en más de un 85% de lo que necesita para el tema del consumo de alimentos. Pero esto no nos dice, ¿no?, que las fincas campesinas, estos sistemas familiares campesinos son resilientes en sí, porque sí han logrado permanecer en muchos territorios aún, a pesar de todas las cosas que están yendo en su contra, pero ante todas estas amenazas que tienen para su propia resiliencia, para su propia continuidad, cómo contribuir a la felicidad y a motivar a las nuevas generaciones que también convivan con amor y con respeto a la tierra, pero desde una perspectiva que les sea también factible económicamente. Y aquí me gustaría citar algo que dijo mi papá hace poco, el campesino José Antonio Casimiro González, cuando él dice que el problema no es falta de alimentos o de suelos, personas o recursos, es más bien falta de decisiones y de ilusiones, y es falta de respetar desde ahora y hacia todos los tiempos pasados y futuros a quienes mejor lo hacen, a quienes producen la diversidad y los alimentos más exquisitos, los más abundantes y variados, los que menos le cuestan a la sociedad, incluso son los que más baratos pueden ser. Esos son los que tienen que hacer la agricultura que promete poder ser soberana un día. Son los pequeños agricultores, son las familias campesinas que deben estar en sus tierras y debe ser reivindicada su capacidad para hacer estas cosas. O sea, el gran problema es de políticas y es de políticos que miren y revisen qué es lo que está pasando, cuál va a ser la situación y cómo va a seguir esta situación que va a conllevar a una decadencia total de la humanidad. ¿Cuál es la opción? Si a pesar de que las familias campesinas, aún en sus condiciones, han superado a todas estas variantes productivas convencionales, ¿cómo sería entonces si estas familias campesinas pudieran ser apoyadas y cultivaran su inteligencia y transitar hacia un paradigma de vida sobre bases agroecológicas? ¿Cómo hacer entonces para que esta agricultura familiar sea resiliente? Y cuando estamos hablando de resiliencia socioecológica, estamos haciendo énfasis en la capacidad que van a tener estas familias campesinas y estos territorios rurales para permanecer en el tiempo y llevar cambios adaptativos en dependencia de cualquier choque externo que puede ser de mercado, climatológico, político, mantenerse, pero desde una perspectiva en una producción agrícola en armonía con la cultura, con su organización social, con la satisfacción de sus necesidades y bueno, también con la capacidad de los ecosistemas, pero desde un ambiente ecológicamente posible y también socialmente deseado. O sea que estamos pensando también en la felicidad de la agricultura familiar. Y cuando hablamos de resiliencia también nuestro criterio es que debe ser soberano en la alimentación, o sea, lo mismo una finca que un territorio rural debe ser capaz de autoabastecerse de alimentos en primera instancia para luego generar un excedente y poderlo comercializar lo más cercano posible a su territorio y de forma agroecológica. Debe ser también soberano energéticamente, o sea que la mayor energía que consuma sea a partir del uso de las fuentes renovables de energía, o sea, de la energía solar, de la energía hidráulica, de la energía eólica. Debe ser soberano en la tecnología, o sea, que sea capaz de contextualizar tecnologías locales para que todo esto pueda ser una realidad y lograr una eficiencia entonces económica, una eficiencia productiva y todos estos tipos de eficiencia que también van a estar influenciados por políticas públicas, por la articulación local que se pueda lograr con todos los actores del territorio, la gestión del conocimiento y una serie de factores que vamos a irlos tratando a continuación. Bueno,
yo generé en mi tesis de doctorado una metodología para llegar a un territorio o a una finca y evaluar el estado de su resiliencia en ese momento. Esto parte de un estudio que se hace y una cantidad de información que se recolecta. Y estoy con gusto, también voy a dejar esta metodología en manos aquí de la universidad para el que quiera también estudiarla, con un libro también que publiqué hace poco, y pueden aprender cómo hacerlo. Pues parte de esa visita al territorio para obtener una cantidad de información. Siguiente, por favor. Para ver de qué forma o cuáles son los elementos que están poniendo en riesgo la resiliencia de ese territorio, de esa cultura campesina local, y cómo contribuye o no el desarrollo local en todo este sentido, viendo lo local no como el lugar, como el territorio, sino quiénes y cómo promueven el desarrollo y los recursos propios que son capaces de movilizar referente a una economía circular que no genere residuos, o sea, que sea capaz de integrar y cerrar ciclos en un mismo territorio para lograr de esa forma una sostenibilidad eficiente. Siguiente. Siguiente. Bueno, esta metodología parte de un estudio donde se van a determinar unos 15 indicadores y 4 índices de eficiencia y varios criterios tecnológicos que te va a dar una lectura cualitativa en primera instancia. Pero esa lectura cualitativa, siguiente, esa lectura cualitativa se hace ya nuevamente en el territorio cuando se devuelven los resultados de estos indicadores, y entonces, que es en el mismo contexto del estudio, con las familias campesinas implicadas, con otros actores del territorio, se va a determinar cuáles son los puntos críticos que están poniendo en riesgo su resiliencia. O sea, a pesar de que en una primera instancia son indicadores cualitativos, cuantitativos, la interpretación de esto ya entonces entra en la parte cualitativa y muy del lugar y muy contextual, donde también se hace un análisis integrado de todas estas propuestas, se plantean estrategias para la transición, y bueno, por eso es que es una metodología cíclica, porque permite hacer evaluaciones continuas, entonces poder seguir aportando con nuevas propuestas, con nuevos elementos. Bueno, en el análisis que se ha hecho aplicando esta herramienta, MERS, que es como le llamamos, en fincas familiares en transición agroecológica en Cuba, le podemos decir que las fincas en transición tienen un alto potencial en dependencia de su estadio, pero bueno, por lo general y como promedio, las fincas que hemos estudiado en Cuba, alrededor de más de 80 territorios campesinos, hemos sacado esto en resumen que les traigo aquí hoy, son capaces para alimentar como promedio a más de 8 personas por hectárea al año en la producción de proteína y de energía, tienen una independencia del mercado de insumos químicos sintéticos y también un mínimo uso de combustibles fósiles, autoabastecen a su familia en más de un 85%, con una alta biodiversidad y productividad mayor a las 7 toneladas por hectárea al año, y con un índice de utilización de la tierra mayor a 1,5. Estas fincas plantean, ¿no? Porque también es con el acompañamiento desde que surgió el movimiento campesino agroecológico en Cuba a partir del año 1997, en medio del periodo especial. Ya son fincas que también tienen un conocimiento y pues ejecutan medidas de conservación de los suelos para restaurar su fertilidad a partir de la producción y el uso de abonos orgánicos. Son fincas que por el equilibrio que van logrando tienen una mínima incidencia de plagas, un índice de dependencia de insumos externos menor al 40% respecto al consumidor promedio en Cuba. Energéticamente son más eficientes en un 60%, y bueno, la eficiencia energética como promedio es mayor a 3, o sea, por cada megajoule de energía insumida son capaces de producir 3. Esta es una finca en Holguín, una finca pequeña de 5 hectáreas, la finca Santa Ana, pero se las traía hoy como ejemplo porque siendo tan pequeña ellos se autoabastecen en más de un 90% de los alimentos que necesita su familia, pero con una eficiencia energética de 6, y además tienen la capacidad para alimentar a 12 personas por hectárea al año
en la producción de energía y a 7 en la producción de energía. O sea que ellos logran tener un excedente para poder comercializar en el territorio. Sin embargo, también en el estudio se detectaron varias amenazas para la agricultura familiar de forma general en Cuba, porque al ser fincas representativas, la propuesta es válida para todo el país, que la agricultura familiar también está siendo amenazada por varios criterios. Uno de ellos es que más del 60% de los campesinos que aún existen en Cuba tienen una edad promedio de más de 60 años, o sea, la población está envejecida. En los últimos 60 años la población rural ha disminuido en más de un 50%, o sea, la matriz donde antiguamente era casi que 5 campesinos o 4 por una persona en la ciudad, hoy esa matriz casi es inversa también con el crecimiento de la población, y más del 30%, y ese dato no lo tengo, pero se estima que incluso puede ser más del 60% de las familias campesinas residen fuera de su finca. Y eso está interfiriendo también en que las nuevas generaciones estén en un ambiente urbano y no puedan aprender. La agricultura es imposible aprenderla a distancia, y mucho menos la agroecología, que tiene que ver tanto con lo local, con lo contextual. Bueno, entonces los jóvenes en Cuba prácticamente ni siquiera les interesa estudiar las carreras agronómicas. O sea que es algo que también está yendo en contra. Imaginen, además, si no desean estudiar, ¿quién va a querer vivir en el campo? O sea, también son contradicciones de las nuevas opciones que hay también, que ha dado la revolución, que sea con nuevas ofertas de trabajo en la ciudad, que va en contra del desarrollo rural. Ahora, también se detecta, ¿no?, que aún, a pesar de que hay muchas cosas buenas, como el acceso a la salud y a la educación, aún hay medios de vida aún inadecuados por el tema de los caminos, de falta de opciones recreativas para la juventud, que están afectando, ¿no?, esa expectativa de los jóvenes a mirar hacia atrás, hacia el campo. Hay un pobre acceso al mercado de insumos, dado por la poca oferta y la carestía de los que existen, y eso también está influenciado porque el país nuestro es un país muy bloqueado, y eso no es una cosa totalmente negativa, eso sí es una cosa muy positiva también para muchas familias cubanas que han entonces multiplicado su creatividad y han podido experimentar y lograr soluciones tecnológicas válidas con principios para otros contextos. O sea, tampoco los campesinos, de forma general, no agregan valor al producto. O sea, normalmente se está vendiendo, y eso ya es un fenómeno que también lo he visto en otras partes de América Latina, con otras investigaciones que he realizado. Los campesinos no agregan valor a su producto y venden sus producciones como materia prima, y entonces son los más afectados en ese proceso. Incluso no valoran el trabajo de su familia. Cuando hacen algún análisis económico, no le están poniendo precio o valor a su trabajo, y entonces si a eso se le suman los altos impuestos que hay en muchos lugares a la producción de alimentos, eso está llevando directamente a una economía no rentable. Por eso, algunas de las propuestas que en este sentido y por la experiencia queríamos traer acá es que existe una necesidad de fomentar la agricultura familiar agroecológica con la formulación e implementación de políticas públicas en correspondencia al bienestar, a la autonomía y a la felicidad de las familias campesinas y a la resiliencia de sus fincas, para contribuir a también el papel activo que deben tener las familias campesinas y también los consumidores en torno a las decisiones en la parte de la producción y consumo de alimentos. Entonces, esa participación es muy necesaria, que las políticas se construyan también con la base de los campesinos y con la base de los consumidores, que aunque están en caras opuestas son los más afectados de todo este modelo del agronegocio. Hace falta consolidar un mercado de insumos, herramientas y tecnologías apropiadas para la producción agroecológica, y de forma tal que a los campesinos les haga factible poder hacer uso de las fuentes renovables de energía y el cierre de ciclos de nutrientes, de energía en su sistema. Y por supuesto todo esto tiene que ir aparejado a acciones de capacitación y acceso a estas tecnologías para también agregar valor al producto. Se deben favorecer los circuitos cortos de comercialización. De alguna forma, la última intervención que se hizo del debate de Víctor Toledo tocaba este tema. Hace falta
no solo esperar a que sean estas políticas, sino también lograr un consumo solidario, que la sociedad comprenda la importancia del consumo de estos alimentos frescos, del consumo de estos alimentos orgánicos y de la importancia de que la cultura campesina se mantenga, porque de eso depende también su salud, de eso depende el futuro de sus hijos. Y entonces hay que fortalecer y favorecer circuitos cortos de comercialización que abaraten, ¿no?, los costos de transportación y almacenamiento, a la vez que aporten calidad y frescura a los alimentos producidos y ofertados en el entorno local. Hace falta establecer un precio para que sean justos para las familias campesinas, pero de forma tal y también para los consumidores. O sea, estos precios justos tienen que tener presente que reflejen los tiempos de producción y transformación de los alimentos por las familias campesinas y los gastos que esto conlleva, más un margen de ganancia, pero que sea honrado y transparente. Incluso puede ser necesario, porque también a veces se sataniza, ¿no?, a ese intermediario, que es verdad que ha complicado mucho el tema, pero hay una serie de intermediarios que pueden ser útiles, pero mientras el proceso sea transparente y honrado, que se sepa lo que se está ganando en cada parte y que hay un beneficio para todos. Hay que evitar al máximo el uso de productos químicos sintéticos. Es increíble en comunidades como el tema de las enfermedades degenerativas, el tema de los cánceres cada vez se está multiplicando y muchas veces no tenemos conciencia de que gran parte de estas enfermedades provienen de la forma en que nos estamos alimentando. Y a veces pensamos que nos estamos alimentando bien, pero es que no sabemos la fuente de nuestra comida. Y por eso es que es tan importante ese acercamiento de un consumidor local con los campesinos de su territorio, porque no solo está apoyando esa economía, sino está apoyando también su salud, su bienestar y va a saber la fuente de sus alimentos. Allá en Cuba estamos realizando algunas experiencias en la certificación participativa de garantía, donde no tiene que venir ninguna certificadora, que en muchos contextos internacionales lo que hacen es desplazar a los pequeños productores, a los pequeños campesinos, porque es imposible pagar el precio que exigen estas certificadoras para decir que tu producción es orgánica. No, estamos proponiendo que esa certificación sea popular, que yo tenga confianza en ti, porque lo estoy viendo, porque te conozco, porque conozco que es agroecológico, e incluso se pueden hacer algunas pruebas con cromatografía de suelo, cromatografía de alimentos. O sea, también hay herramientas muy sencillas que desde lo local pueden contribuir a que esa verdad y esa ética sea en sí transparente. Pero bueno, también hay que implementar políticas de educación alimentaria, porque hace falta concebir el proceso no solo como la producción de alimentos orgánicos, sino ver el proceso en su conjunto, desde la producción hasta el consumo, desde el campo hasta la mesa. Por eso la cultura alimentaria, la educación, es tan importante, porque presupone la preservación de las tradiciones agroalimentarias, presupone la reducción de la pérdida de alimentos durante ese ciclo, un mayor uso de la diversidad alimentaria, el conocimiento de las fuentes de los alimentos, la actualización de conocimientos en alimentación y nutrición, entre otros aspectos. Entonces, sobre esto que hasta ahora le dije, ¿qué es lo que estamos haciendo en algunos lugares en Cuba? Yo trabajo con proyectos en la estación experimental de pastos y forrajes Indio Atuey, que casi que les puedo asegurar que en estos momentos es como de los líderes en el tema de la agroecología y en el trabajo con campesinos vinculados al desarrollo local. Ahí, en conjunto con las familias campesinas, se han determinado, ¿no?, para las producciones de granos como el frijol, el maíz, el arroz, de suficientes variedades y alternativas tecnológicas contextualizadas y adaptadas con semillas muy rústicas pero muy eficientes y productivas. Se han desarrollado varios biofertilizantes y estimuladores de crecimiento y el desarrollo de las plantas. Sobre cada uno de estos temas, si desean luego durante el evento yo les puedo conversar más, pero ahora como que no hay tiempo, ¿no? En pastos, por ejemplo, este centro de investigación ha estudiado más de 2.000 especies sobre variedades diferentes de gramíneas, de leguminosas y de especies herbáceas arbóreas, y han llegado a un nuevo concepto que es el sistema silvopastoril. Surgió en este centro y ha evolucionado. Hay muchos avances también en la utilización de las plantas proteicas, principalmente se están estudiando y ya se están aplicando y han sido validadas varias formas de alimentación
local para el ganado a partir de especies como la morera, la moringa y la titonia, que tienen una fuente muy rica en proteínas y que contribuyen a elaborar algunos suplementos alimenticios para el ganado. Y bueno, se recuperan plantas de producción de alimentos locales donde se utilizan subproductos de industria como forrajes convencionales y especies proteicas. También el tema de la producción artesanal de microorganismos eficientes, donde no solo hemos enseñado a muchos campesinos cómo se hace, sino también cómo se aplica. Ellos lo han validado en sus fincas. En Cuba conseguir, no sé, un tornillo o una tuerca para algo que te haga falta de pronto es casi que imposible. Entonces también hemos sido capaces de gestionar algunos recursos con la colaboración internacional, que es una colaboración que está dispuesta para todos los países. O sea, es la forma de lograr también captar un poco de fondos y hemos posibilitado que estas familias tengan pues un conjunto de tanques sencillos, porque es una producción con los recursos que tienen en sus fincas. Con estos microorganismos eficientes hay resultados muy interesantes en el tema de la producción pecuaria y también en la agricultura, resultados muy relevantes que no solo incrementan la calidad de la producción, sino también el ahorro en costos, porque sustituyen muchos insumos que normalmente anteriormente eran químicos. Sí. También ahí estamos experimentando en el cultivo de la papa agroecológica en Cuba, porque en Cuba, paradójicamente, el cultivo de la papa siempre ha estado en el sector estatal y con un paquete tecnológico convencional súper agresivo, porque se tiene el pensamiento como que agroecológicamente no es posible. Sin embargo, ya nosotros estamos demostrando de que sí, y quizás no sean producciones tan amplias como las convencionales, pero sí se logran de 18 a 20 toneladas por hectárea de papa, y eso para hacer un cultivo sin ningún químico ya es un gran logro. También estoy trabajando con un proyecto, el proyecto Biomás Cuba, que en síntesis se plantea la producción integrada de alimentos y energía para el desarrollo local, donde este proyecto tiene 4 ejes fundamentales. Uno, que es la producción de biodiesel, pero la producción de biodiesel no con alimentos, no con plantas que son alimentos, ¿no?, sino a partir de las atrofacurcas, donde también logramos un financiamiento para apoyar la activación de terrenos ociosos y desactivados para que volvieran nuevamente a producir alimentos, pero lo estamos intercalando entonces con las atrofacurcas de forma tal que esa inversión que se está haciendo en sistemas de riego, en recursos, el diésel que normalmente necesitarían, ¿no?, para poder trabajar, lo obtengan de esas producciones integradas, intercaladas de las atrofacurcas. Ya tenemos una gran cultura en este sentido para la obtención del biodiesel de las atrofacurcas y además una cantidad de subproductos para la confección de jabones, de algunos medicamentos para animales y otros procesos muy interesantes. Otro eje es la gasificación de la biomasa, donde partimos a escala industrial en arroceras estatales, donde se consume mucho petróleo para el descascaramiento del arroz, para el secado, y sin embargo con una especie de gasificadores estamos integrando para que eso que normalmente se estaba quedando como residuo, no se le estaba dando ningún uso, entra al sistema, no se necesita entonces la introducción del petróleo y a la vez queda un abono, un biochar, para biochar buenísimo, también como fertilizante. Esto es un prototipo a gran escala, pero a partir de esa experiencia estamos diseñando prototipos pequeños para una finca familiar donde también se pueda aprovechar los residuales de madera, alguna biomasa también para generar desde la gasificación energía para las familias campesinas. Sí. Otro eje es el tema del biogás, donde se han diseñado y se han implementado varias tipologías de biodigestores, desde la escala de familia campesina a escala industrial, lo mismo con digestores de cúpula fija que biodigestores de laguna tapada, donde también la experiencia es muy rica, no solamente por la producción de biogás, sino también por el aprovechamiento de esos residuales como abonos orgánicos. Sí. Siguiente. Por ejemplo, esto es en un municipio
donde se construyeron o se les facilitó a las familias algunos recursos como cemento, como ladrillo y algún acero para que construyeran sus plantas de biogás. Y ellos obtienen no solamente su biogás, porque obtienen tanto biogás que son capaces de beneficiar, ¿no?, a 53 casas rurales y 272 personas en una red de distribución de biogás. Porque si uno va a obtener el biogás pero no lo vas a consumir, estás contaminando aún más. Entonces el tema es de que se aproveche todo y simplemente es una manguera que llega en muchas ocasiones hasta 500 metros y lo lleva de una casa a otra. Entonces también forma de mejorar la calidad de vida de otras familias campesinas que no pueden tener el biodigestor, pero que se benefician del vecino, que tu mejor hermano es el vecino más cercano, ¿no es verdad? Bueno, en ese lugar se ahorran anualmente 77,2 megawatt hora de electricidad y eso también económicamente ha sido muy importante para el territorio. En total se han construido 200 biodigestores, se han entregado 300 cocinas, 150 ollas arroceras, 35 refrigeradores, 400 lámparas de alumbrado. Y lo bueno es que de todas estas cosas nosotros las importamos para podérselas dar a las familias campesinas, porque en el mercado local, en la industria nacional, no existían esas cosas. Pero a partir de este proyecto nació otro que se llama Bioenergía, que es para la transferencia de tecnologías en biogás y en biodiesel. Entonces estamos trabajando con la industria cubana para que entonces todas esas lámparas, todos esos refrigeradores, todas esas ollas y cocinas a biogás sean producidas desde la propia economía nacional. Bueno, la meta es, porque estamos en la tercera fase de este proyecto Biomás, en el 2021 haber controlado y secuestrado 3 millones de toneladas de CO2 equivalente, porque también el impacto ambiental de todas estas tecnologías apropiadas es muy relevante. Yo trabajo directamente con el cuarto eje de este proyecto, que es con el eje de fincas, el eje de fincas familiares, y en el eje transversal de cultura alimentaria. En esta fase estamos trabajando con 28 fincas campesinas, porque a raíz de todos estos problemas que se han detectado, pues se ve la necesidad no solo de enseñar a las familias campesinas cómo agregar valor a sus productos, sino también facilitarles algunos medios, algunas herramientas que son sencillas y no son tan costosas, pero que le dan una fortaleza a la economía familiar campesina increíble. Y a esto me refiero, por ejemplo, a principios de año les pudimos obsequiar a estas familias de estas prensas que son para sellar los nylon, de forma tal que ellos puedan deshidratar frutas, deshidratar algunos condimentos y poderlo almacenar y comercializar en esa forma. Les dimos despulpadoras, extractoras de aceite, o sea, varias cosas, entre ellos calderos, cucharas, tenedores, cosas que las familias lloraban el día que se les daba, pero a partir de ese momento ustedes no pueden ni imaginar la cantidad de cosas que están haciendo estas personas. Muchas cosas, eso es una maravilla. Nosotros queremos hacer a futuro ferias donde estas campesinas lleven su variedad de producciones, porque el objetivo no es solamente que estas familias comprendan el potencial que ellas tienen de hecho, sino que lo multipliquen, pero que lo lleven también a una comunidad que comprenda y que además influya en el cambio de las políticas que favorezcan este proceso o a un escalonamiento mayor. ¿Sí? Entonces es muy importante, y hacia eso estamos tratando de buscar esa conexión que existe entre cultura alimentaria y resiliencia, y esas son ya investigaciones que estamos haciendo en este momento, porque esa riqueza, yo creo que México en eso es único en el mundo, la riqueza cultural, la riqueza ancestral que ustedes tienen, de platos típicos, de una creatividad y una biodiversidad no solo ecológica, sino también cultural, y eso hace falta potenciar y demostrar la importancia que tienen todos estos nexos para el desarrollo de una mejor sociedad. ¿Sí? Entonces, ahora ya en la última parte de mi presentación, les quiero traer el ejemplo de la finca nuestra, ¿no? La finca del medio. Nosotros somos una familia de 11 personas y, ¿sí?, que ha transitado por más de 25 años hacia la transición agroecológica, ¿verdad? Entonces, a pesar de que la finca del medio es en Cuba, es en un contexto diferente,
pero pueden emerger principios y tecnologías que pueden ser válidas para otros contextos, por eso es que también le traigo esa experiencia. La finca campesina, esas 2 fotos, son en 2 momentos que prácticamente hizo la misma sequía, en años similares, una intensa sequía. Sin embargo, miren qué diferente es de la actualidad a aquellos momentos anteriores, cuando incluso ya teníamos algo avanzado. Cuando les digo, muchas gracias. Bueno, para la finca del medio, nosotros fuimos en el año 1993 en un panorama nacional. Quizás ustedes no se lo pueden imaginar, porque fue en pleno periodo especial de Cuba. Ya esa finca venía de una explotación anterior de mis abuelos y bisabuelos en el cultivo del tabaco y del maíz de forma convencional. Y era una finca muy, muy degradada. De hecho, estaba tan degradada que no producía nada. Todo eran malas hierbas, nadie de la familia la quería, y fue una oportunidad de nosotros venir del pueblo a vivir en ese lugar para, aunque sea, producir nuestros propios alimentos, porque fue un momento en Cuba que no había comida, porque Cuba prácticamente era importadora, todavía lo es en gran parte, de alimentos del exterior, pero fue un momento que se bloqueó el país y no llegaba nada. Incluso en esa etapa fue donde el movimiento agroecológico campesino demostró la validez de la agroecología y los errores cometidos por la práctica de la agricultura convencional tan dependiente. Y son cosas que hay que traer también a la luz, porque son cosas que ya dieron sus resultados y se vio que era muy factible. Bueno, pues en ese momento nosotros llegamos a la finca, una finca sin electricidad, una finca con una casa que tenía como 60 años y era de madera y de guano. Prácticamente a los 2 meses vino el ciclón Lili y se llevó la mitad de la casa. Éramos muy niños, mi hermano y yo. Al otro año nació mi hermana, que también le puedo dar gracias al periodo especial por haber nacido, porque mi mamá tomaba anticonceptivos y como se acabaron también. Todo tiene su parte positiva, ¿verdad? Bueno, pues en ese panorama, una finca degradada, sin recursos, con planes que había que cumplir y entregar al Estado, porque el objeto social de cada finca en Cuba tiene un plan que debe cumplir de forma anual. Bueno, la finca sin cercas, con problemas con los vecinos, porque los animales, lo más triste que podían imaginar, y no había nada, no había de nada, no había ni pasta de dientes para lavarse la boca. Ahí nos hicimos especialistas en fabricar nuestros propios jabones, nuestras propias pastas, desodorantes, champú, todo eso. El pelo mío, que es negro, natural, se me llegó hasta aclarar porque yo me lo lavaba con naranja agria. Bueno, entonces, ese potencial, porque mi papá, debo declarar aquí, y muchos de los que están aquí lo conocen, bueno, no muchos, pero sí algunos que han estado en la finca o que lo han podido ver en otros congresos, es una persona muy innovadora que fue capaz de conquistarnos a nosotros como familia para ir a ese lugar abandonado, con el pensamiento de tener nuestra vaquita, de tener nuestros propios alimentos, pero llegamos mucho más allá, con esa capacidad innovadora, esa visión a largo plazo, de lograr, sin necesitar el apoyo de nadie, porque tampoco había ese apoyo, con nuestros propios recursos y nuestra propia creatividad, subsistir ante esa crisis. Entonces, nosotros tuvimos que hacer nuestro suelo, una finca degradada, y el compromiso fue desde un inicio y hasta hoy, por cada kilogramo de alimento que producimos, entregar, o retornar al suelo 5 kilogramos de materia orgánica, que lo hacemos de diversas formas, quizás ahorita les explico más, pero bueno, es a partir de fluentes de los biodigestores, la producción de mujer lombriz, es un embalse que tenemos que se acumula mucha tierra en su fondo y cuando está seco podemos reincorporarlo también a los cultivos y así. ¿Sí? Nosotros tuvimos que hacernos especialistas en cuanto a tecnología existe en la finca. Nosotros podemos decir que cada miembro de la familia tiene un doctorado, porque nosotros tuvimos que construirnos nuestra vivienda. Ahí les traigo una foto, la construcción de los biodigestores. Tenemos 2 biodigestores en la finca. Ese segundo lo hizo mi hermana, que es una joven artista porque ella es pintora, y ella hizo su biodigestor solito, ella, completo. Ella tiene 25 años, y bueno, con esto le quiero decir también el potencial que tenemos las mujeres
¿verdad? Que muchas veces por los roles que ha impuesto la sociedad, pues, pero en Cuba eso también tiene una evolución muy grande, el tema de la equidad, el tema del empoderamiento de las mujeres. Dice mi papá que somos las mujeres las que vamos a llevar la agroecología al frente. Entonces, en este biodigestor, que es prácticamente de ladrillo, nosotros nos producimos diario 6 metros cúbicos de biogás que lo utilizamos para la cocción de los alimentos, para la refrigeración, para el alumbrado, y además de eso obtenemos más de 600, ahí no se ve porque quedó fuera la letra, pero son 600 kilogramos de efluentes sólidos y líquidos diarios para ser usados como fertirriego por gravedad. O sea, porque también en la concepción del diseño, una vez que usted va a implementar o a contextualizar una tecnología a su territorio, debe tener pensado bien todo. Y nosotros concebimos este biodigestor en la parte más alta de la finca, de forma tal que la pequeña pendiente que tiene la finca, que es alrededor del 6%, nos permitiera, sin tampoco tener que usar combustibles fósiles, poder llevar estos abonos al campo, al lugar que nosotros quisiéramos. Entonces, por esa vía, nosotros agregamos valor a nuestras vacas. Una vaca que normalmente al año se estaba valorando la producción de leche y la producción del ternero, alrededor de 5.000 pesos cubanos, pues al ponerle precio económicamente al valor de su estiércol, convirtiéndolo en biogás y en biofertilizantes, multiplica por 6 veces su valor en un año. Y son datos que son los que fortalecen lo local, la agricultura familiar, de una forma muy sencilla. En este sentido de agregar valor, también nos estamos haciendo, ¿sí? Bueno, esta es otra tecnología, que es la de los arietes hidráulicos. Los arietes hidráulicos es una bomba que funciona con la energía del agua. O sea, nosotros tenemos también el ciclo del agua cerrado con los arietes hidráulicos que prácticamente se construyen de desechos de la industria. Es una herramienta muy fácil de construir y mi papá le ha hecho más de 22 innovaciones a estos arietes en la finca, que es la potencia que da la convivencia también en el sistema con la familia. Esa capacidad de experimentación e innovación campesina, si no se vive en la finca, es muy difícil de lograr. Bueno, pues con estos arietes hidráulicos nosotros nos abastecemos en un promedio, alrededor de 8 o 9 meses al año, de 30.000 litros de agua diario. Que cuando el agua que uno tiene es poca, uno es capaz también de manejarla eficientemente y poner a la planta la que lleva en el momento que lleva, porque muchas veces los sistemas convencionales diésel usan el agua desmedida, e incluso también hay estrés hídrico, no solo por sequía, sino también por mucha agua. Bueno, pues ese ariete eleva el agua a 18 metros de altura y nos lleva el agua a 400 metros de distancia, también a la parte más alta de la finca, para por gravedad llevarla a donde querramos también. También nos hicimos especialistas en montaje y desmontaje de molinos de viento y en reparación tecnológica y todo lo que ustedes le quieran poner. Nosotros compramos un molino de viento que tenía como 60 años, esos molinos de viento en Cuba le dicen molinos americanos, y cuando fuimos, ¿no?, a la comunidad, al municipio, a la provincia, buscando a alguien que nos lo instalara, simplemente no lo encontramos. Nosotros tuvimos que especializarnos también en esta tecnología. Y nos especializamos tanto que incluso mi papá tiene diseñado una herramienta y una metodología que en 20 minutos nosotros deshizamos el molino como si fuera una bandera. Porque en Cuba las tormentas tropicales, los huracanes, los ciclones te pueden casi que de pronto desprevenidamente llegar. Y es una forma que tenemos mi papá, mi hermano y yo, y mi hermana, 3, 4 personas bajamos ese molino sin necesidad de mucha cosa, ¿sí? Con la innovación y esa experimentación y esa capacidad. Son cosas que no están patentadas, pero que pueden ser muy útiles para otros contextos, porque el molino de viento es una herramienta también muy factible para los lugares donde no hay embalses, donde no hay este tipo de manantiales, poder extraer agua de pozos más profundos, pero también de una forma amigable con el ambiente, sin crear estrés en el territorio. ¿Sí? Siguiente. Pues también nos hicimos especialistas en la construcción de fogones eficientes, porque hay un principio de permacultura
que dice que cada función esté soportada por varios elementos. A pesar de que la función de cocinar nosotros la tenemos soportada por el biogás que tenemos en abundancia, también aprovechamos los residuos de madera de estas mismas tormentas, estos mismos vientos que hacen, para tener un fogón que funciona con leña. Pero un fogón, en Cuba tú dices fogón de leña y es casi como ofender, es un símbolo de pobreza y un símbolo de humildad, porque en realidad los fogones que existen son tétricos. Las mujeres todo el tiempo tiznadas, en las manos, el humo, el calor, es muy insoportable, pero nosotros tenemos un fogón que se ha construido 13 veces. 13 veces mi papá lo ha desbaratado y se ha vuelto a hacer, buscando que con una porción pequeña de madera no solo cocine, sino además que caliente agua, que se deshidrate en fruta, porque el mínimo residual de energía en estas fincas se aprovecha. Y ahora, es una novedad, pero lo vamos a hacer la 14 vez, ese fogón, porque además, como el residual ese de energía también puede ser usada para otras cosas, vamos a hacer un baño de vapor, que va a ser como un atractivo también para la familia, para los visitantes. Entonces ahí deshidratamos frutas, condimentos, nosotros, sí, siguiente, deshidratamos y hacemos quesos especializados, hacemos nuestras pulpas de tomate, de ají. A usted que les gusta mucho el ají, tenemos una variedad de X, 2X, 3X, mientras más X más picante. Pero son con los ajíes y nuestros tomates. Y a eso también le echamos cúrcuma, jengibre, sal marina, o sea que son cosas para diversificar también la opción, pero de recursos que uno tiene. La fabricación de vinos o fermentados, totalmente ecológicos, porque ni el azúcar, en este sentido, la entramos al sistema, porque tenemos la caña de azúcar y hacemos una especie de melado, ¿verdad? Y esa es nuestra azúcar, entonces esos vinos tienen un potencial también en alcohol muy exquisito para los amantes de... Paradójicamente, la familia mía es astemia completamente. No tomamos alcohol, pero sí para los visitantes y para mi esposo, que sí le gusta. Entonces, bueno, estos son unos jabones que le traía también de ejemplo, porque, como les dije, nosotros aprendimos a hacer jabón de arroz, de leche, de aguacate, de todo lo que había. Pero estos son unos muy exquisitos, que es jabón de coco, porque tenemos mucho coco. Entonces, como no se usa todo, pues ese coco se deshidrata un poco, se seca, luego se muele y se extrae el aceite, hacemos cosas, incluso se pueden hacer hasta cosméticos. Como la idea es de ser soberanos completamente en la finca, y al cubano le gusta mucho el pan, y nosotros no podemos tener el trigo, porque ya lo hemos intentado y no es factible, no produce, es prácticamente insostenible, pues nosotros deshidratamos la yuca, deshidratamos el boniato, deshidratamos plátano, malanga, y hacemos nuestro pan con estas harinas. Eso, por ejemplo, es una torta de harina de yuca, exquisita. También estamos aprovechando para cerrar eso de que cada función esté soportada por varios elementos. No solo cocinamos con biogás o con leña, sino también tenemos nuestro fogón solar. Y en Cuba, que es un lugar que hace tanto sol, es increíble todo lo que cocinamos ahí en ese lugar. De una forma lenta, de una forma amena, pero es una forma divertida y te aporta también a la creatividad del lugar y a comer cosas diferentes y con una textura también más slow. Todo esto también responde a los principios del slow food en contra del fast food, ¿no? Es mucha la riqueza que existen en las fincas campesinas y a veces los campesinos, hay algunos campesinos que optan, no comen sus productos y optan por comerlo de la industria y no saben la riqueza que se están perdiendo y que tienen ellos mismos. Siguiente. Bueno, esto es un multiimplemento agrícola de tracción animal que también se las traigo porque es una innovación muy relevante. Este multiimplemento está patentado en la finca a nombre de mi papá porque es un equipo que trabaja tirado por bueyes o por caballos, pero realiza más de 28 diferentes labores en el campo. Desde aporque, succionación, por ejemplo, sustituye en las labores para el arroz y el frijol, en las labores de deshierve, de guataquea, que demanda mucha mano de obra, sustituye el trabajo de 66 personas en una jornada, o sea, en un día, en una jornada de 8 horas.
O sea que este equipo, incluso si se fuera a comprar en 2 jornadas de trabajo, se paga por los ahorros en salario que se dejan de mitigar. Lo bueno que tiene este equipo, además, es que por uno de los implementos que tiene, le va creando una aireación a los suelos que anteriormente estaban muy compactados y ha disminuido, paso a paso también, ha disminuido la necesidad de agua para riego en un 50% de lo que anteriormente se usaba. O sea que también devuelve un equilibrio y una textura al suelo, porque también lo oxigena, donde el agua permanece por más tiempo y mantiene esa humedad. ¿Sí? Bueno, decirles que la familia nuestra se autoabastece en más de un 98% de los alimentos que consumimos, porque todavía importamos un poquito de azúcar y sal que no la tenemos. Estas fotos son un conjunto de viandas que las cocinamos al vapor. Entonces viene el alimento con todos sus nutrientes. Muchas veces cuando se cocina en una olla con agua, pues pierde esas propiedades, pero también hay formas diferentes. Siguiente. Y aquí les traigo la caracterización de estas tecnologías apropiadas, como en nuestra finca no solo nos autoabastecemos de alimentos, sino también de energía, a partir de la energía eólica, de la energía hidráulica, de la energía de la gravedad y de la energía también de la biomasa. Y nos autoabastecemos en más de un 83% de la energía que necesitamos. Y ya con un confort muy bueno. Incluso queremos llegar en algún momento, ese es el sueño, llegar incluso a un 100% o a un número que se le acerque con la introducción de las celdas fotovoltaicas, que en el mercado internacional han ido bajando bastante los precios, pero bueno, que en Cuba no logramos obtenerlo, pero es un sueño a futuro. Eso significaría para Cuba, que subsidia la electricidad, un ahorro de más de $7.000 al año en una sola finca. Por eso es que a veces cuando hablamos de los recursos que el Estado no tiene, un Estado como el cubano, y a lo mejor aquí en México se podría analizar, hay muchos costos que están siendo asumidos por un gobierno, que nada más con moverlo del lugar, si esos costos, por ejemplo, en electrificación, cuando les hablaba de la agricultura familiar, que en un 60% son consumidores de energía, menor en un 60% del consumidor promedio, facilitarle a las familias campesinas que introduzcan estas tecnologías apropiadas en sus fincas, iría directamente vinculada al ahorro energético del país. Entonces no es un dinero que tú tienes que invertir, nada más es moverlo del lugar. Siguiente. Bueno, agregando valor al producto con la alta biodiversidad. Sí. También en los últimos tiempos, los últimos 2 años, estamos vinculando al turismo en la finca como una actividad complementaria. O sea, no como una actividad que en muchos territorios también he conocido, que se desactiva, se deja de producir alimentos para dedicarse al turismo. No, en este caso es como una actividad complementaria que va a generar también ingresos para la familia, pero que son personas que vienen a conocer y a admirar y a multiplicar esas experiencias también de forma hablada en otros lugares, y además entonces aportan también un beneficio, y esto es parte de agregar valor al producto. Ustedes, México, en ese sentido, podría ser una potencia para el turismo internacional desde la agricultura familiar campesina. No sé si lo harán, pero quizás sean algunas de las proyecciones que se puedan plantear desde lo local, desde Texcoco, ¿verdad? Desde Chapingo, cómo con las alternativas locales se puede enriquecer y divulgar a nivel internacional todas las cosas buenas que se pueden hacer. Y con la biodiversidad funcional aliada a nosotros, en la finca no se aplica ningún producto químico. Incluso aquí les traigo la foto de la vaca y de la gallina, porque las vacas pueden traer su garrapata, pero las gallinas se la comen, entonces hasta la garrapata es útil. Además, toda la biodiversidad que se encarga ella misma de limpiar los cultivos, entonces nunca va a llegar el daño a un umbral que pueda ser considerado como daño, ¿no? Así hay otras fotos muy bonitas de la alta biodiversidad. Y siguiente. Y este concepto, que la idea sobre la mesa, también es una frase que dijo mi papá un día, a mí me gustó mucho y lo pongo, porque es la idea de todo lo que estamos viendo a la hora de alimentarnos. La idea sobre la mesa. Una mesa servida tiene mucha cultura, tiene muchas cosas para llegar a ese momento, y es bueno que la apreciemos, que la valoremos
y que comprendamos el significado de todo lo que trae hasta ese proceso. Y bueno, muchas gracias. Y aquí les traigo esa foto para que vean que el futuro está con los niños que vienen asegurado. Pues como ven, es algo que creo que todos queríamos oír, ¿no? Hay muchas posibilidades de hacer cosas desde nosotros. A veces necesitamos que alguien de fuera nos venga a decir qué y cómo lo podemos hacer cuando lo tenemos en las manos. Agradezco de verdad, sinceramente, Lady, el hecho de que hayas compartido con nosotros tu experiencia, tu sentimiento, tu sentir. Y historia de vida de lo que ha sido la finca y el trayecto. Nosotros acá lo que queremos hacer es también construir esta historia de vida que nos pueda permitir fortalecer un movimiento agroecológico mexicano. Poner la idea sobre la mesa y poner una forma de producción de alimentos y generar sistemas agroalimentarios diferentes. Nosotros aquí en México tenemos una frase que estuvo asociada con la campaña Sin maíz no hay país, pon a México en tu boca. Cada vez que comas, comamos lo local, comamos lo nuestro, comamos lo que producen nuestros productores campesinos y con eso cambiamos muchas de las cosas que se pueden hacer por mejorar la soberanía alimentaria de este país. Vamos a dar paso a algunas breves intervenciones para que pasemos a la siguiente actividad. Entonces, si hay el compañero. Bueno, así. En esta parte circular que mencionabas de todos los elementos, en la parte productiva me quedé como esperando, a lo mejor no lo escuché, ¿cuáles fueron los problemas que detectaste en tu investigación? O sea, ¿cuáles son los factores más difíciles de atender en esta parte? Nada más es la pregunta, sobre todo en la parte de los elementos que se interrelacionan entre sí. Muchas gracias. Y felicidades de antemano otra vez. Pues en la parte de la producción, vinculado a la economía circular, se dan muchos fenómenos. No lo amplié mucho, pero una de las cosas es que cuando la producción no se hace de forma agroecológica, primero tienen que estar importando recursos del exterior, e incluso del exterior internacional, como en el caso de Cuba, que tampoco se producen estos paquetes. Uno. Dos, de los problemas también que hay en la producción, cuando es convencional, la producción además está que cada vez los rendimientos son menos, cada vez los suelos están más degradados. Como le dije, el 76% de los suelos en Cuba tienen altas tasas de degradación, salinización de algunos elementos, motivado por estas prácticas agrícolas convencionales de la gran industria estatal sobre esos paquetes. Entonces, en la economía circular, con estas producciones también hay la problemática en nuestro país, que estas producciones se trasladan a largas distancias para que sean consumidas o procesadas en otro contexto, cuando podría ser de lo local. Incluso se traslada aquí algo que se trae entonces de otro lugar. Por eso también hablamos de la economía de la comida 0 kilómetros, porque mientras más cerca se consuma el alimento, más va a potenciar este tema de la economía circular. Cuando se cierren los ciclos y la producción sea con tecnologías locales, con abonos que se puedan producir desde lo local, desde los residuos no solo de una finca, sino que si se integran todos estos conceptos en un territorio, incluso hasta la industria de cierta forma puede aportar, porque también genera residuos. Hay experiencias, por ejemplo, en Colombia, donde industria de la gastronomía genera muchos residuos orgánicos, que empresas están procesando todo esto para convertirlos en una especie de alimento también para los cerdos de campesinos, y entonces está tratando de no contaminar por estos procesos. Hay muchas soluciones tecnológicas, pero muy contextuales para cada lugar que se puedan hacer para apoyar todo esto. Hola.
Es una experiencia muy interesante, muy valiosa. Mi duda es cómo a nivel del territorio otras familias cubanas están tratando de implementar una situación exitosa como la de ustedes. Y si ahí está participando también la política estatal, tengo entendido que hay un programa que se llama GIAL, ¿no? PIAL. Entonces, si el PIAL está retomando esta situación. Sí, en Cuba, a raíz del año 1997, surgió el movimiento agroecológico campesino a campesino, donde en pocos años, como en Cuba no estaba entrando ningún recurso, entonces la agroecología se expandió en más de 100.000 familias campesinas con esa metodología de campesino a campesino. O sea, era un aprendizaje horizontal donde se intercambiaba entre fincas, o sea, el Estado, liderado por la ANAP, motivaba, ¿no?, el traslado y la preparación de estos eventos. Entonces las familias visitaban otras familias donde aprendían las nuevas tecnologías que se fueron multiplicando. Entonces la agroecología se expandió. Eso en los últimos años hay una tendencia, ya con la apertura de algunos mercados, el apoyo mismo de Venezuela, de otros países, que de nuevo ha introducido paquetes tecnológicos a Cuba, y entonces queda la agroecología ahí como en un soporte tan valiente, ¿verdad? Entonces las familias campesinas, donde no hay un producto que se identifique en el mercado como agroecológico, están compitiendo en tamaño también con un producto convencional, pero que muchas veces incluso le agranda el tamaño. Y para un cubano que normalmente el 70% de su salario lo tiene que destinar a la comida, casi que no te importa lo agroecológico o no, sino la cantidad de productos que tú puedes comprar con el menor cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces son fenómenos, por eso es que este concepto de la agroecología es muy holístico. No se puede ver solamente la producción, se tiene que ver desde la producción hasta el consumo, hasta la mesa, pero no de los productores y consumidores, sino de las políticas que están también influenciando que esto sea efectivo. Por eso es un pensamiento integral y es problema de cada uno de nosotros y de todos. Entonces el PIAL, junto con Biomás y otros proyectos que hay en Cuba, hay también un proyecto Paz, que es el que está facilitando este tema de la certificación participativa de garantía. Son proyectos que han tenido financiamiento, por ejemplo, PIAL y Biomás lo financia la colaboración suiza. Entonces, son una cantidad de francos suizos, unos cuantos, ¿verdad?, que están apoyando que estas cosas puedan seguir manteniéndose vivos para el intercambio de experiencias, acciones de capacitación, el tema de la experimentación e innovación campesina y el tema de apoyar con algunas infraestructuras para que estos campesinos se empoderen en el tema de mini industrias locales, etcétera, etcétera. En el caso de Biomás Cuba no le hemos querido poner mini industria local, sino que le damos el nombre de producción artesanal familiar, producción artesanal familiar de alimentos, porque no queremos tampoco encasillarnos en la mini industria, que muchas veces también como concepto te exige que si tienes que vestirte de manga, que ponerte un gorro, que lavarte las manos con cloro. No, lo que queremos es que las familias campesinas vean y puedan alargar sus ciclos de producción, agregándole valor al producto, generando autoempleo y más ingresos para su familia, pero sin tanto protocolo. En Cuba, por ejemplo, el queso que se produce en las fincas es queso criollo, es queso de leche cruda. Cuando tú dices eso en cualquier lugar, pero ¿cómo? Si eso puede dar brucelosis y no sé cuántas enfermedades, ¿y quién certifica eso? Y si nos metemos en el juego de la certificadora, los campesinos quedan desplazados automáticamente. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener ese compromiso también, de comprar lo local, de preferir, de sensibilizar, de divulgar, para que estas cosas sean como una estrategia o una alianza, sociedad, campesinos. Porque si no, vamos a seguir haciendo el juego al agronegocio, sin saber lo que comemos, enfermándonos, y esa cultura campesina se va a morir, se va a morir. Hola, muy buenas tardes. Muchas felicidades por todo ese éxito y esa entrega. La pregunta es, ¿ustedes ya crearon una metodología o una forma de estructurar toda esa producción artesanal campesina, de tal manera que esta experiencia que ya tienen de algún grado o muy totalmente consolidada se replique en otros lugares? ¿Ya crearon ese sistema? Bueno, Gracias. nosotros somos
somos un equipo de trabajo. Incluso personas que ya están fallecidos, pero que llevan ese movimiento de la cultura alimentaria en Cuba desde varios años anteriores. O sea, hay muchas experiencias, hay validaciones, publicaciones, libros que hablan de todo este tema del procesamiento de alimentos, del beneficio de los alimentos, de cómo desde lo local y con recursos muy fáciles te puedes producir tus harinas, tus tortas, el vinagre, todo eso. Ese conocimiento existe. Y se está tratando de replicar en las familias campesinas de que aprendan cómo hacer estas cosas. Ahora, no solo en el caso nuestro, en el caso de la economía campesina, que es pobre prácticamente en todo el mundo, no es simplemente el conocimiento lo que hace falta. También hace falta que ellos tengan acceso y posibilidad de adquirir infraestructuras para de verdad poder materializar ese conocimiento. Y de que también existan políticas públicas que apoyen todo esto. El conocimiento, la materialización y contextualización y que pueden hacer estas cosas. Y además el consumidor que vaya también a consumir eso. Lo que hablaba la doctora Rocío, el sabor de México, ¿no? México en la boca, el sabor de México. Ponga México en tu boca. Yo ayer por primera vez llegué a México y puse a México en mi boca. Y bueno, hay texturas diferentes, pero que ese debe ser el potencial, la identidad territorial. Ustedes deben defenderla. El tema del maíz en la historia de ustedes es complejo. Primero por todo el arsenal cultural que tenían y que están perdiendo. Y luego por todo lo que pueden hacer con eso que aún queda. Pero rectificando a tiempo y enriqueciendo toda esta parte, que ya ustedes mismos estuvieron hablando en la mañana. Bueno, Lady, soy Abraham Valverde, soy seguidor de la Finca del Medio y participo en el grupo de bioenergética. Me da mucho gusto encontrarte aquí porque soy seguidor desde hace tiempo y quiero hacer un poco un switch entre lo que vienen presentando y cómo somos aquí en México, ¿no? A mí se me hace complicado como permacultor que tengamos la capacidad de cambiar de paradigma. En Cuba ustedes lo hicieron obligadamente, ¿no? Aquí nosotros sufrimos el ataque de la tecnología en sistemas de riego, agroquímicos, maquinarias, equipos y una serie de cosas donde nuestra perspectiva es eso. A mí algunas gentes me han preguntado, ¿cómo puedo cambiar, hacer mi paradigma para ser permacultor? Y entonces yo digo, tienes un departamento que vale 2 millones de pesos y con eso puedes comprar 5 hectáreas y ser como la familia Casimiro, ¿no? Entonces, mientras allá solamente en toda la presentación vi las etiquetas del vino, no vi ninguna marca en ninguno de los procesos que ustedes tienen, ¿no? Y nosotros somos aquí víctimas de todos esos procesos, ¿no? Entonces, lo que a mí me da esto es llevar a la reflexión de poder encontrar ese switch aquí en México, entre los jóvenes que estudian el campo, para poder correlacionar esos procesos y poder mejorar la vida de nuestros campesinos. Me pareció fantástica, porque puedo hacer esta comparación en presencia tuya y de algunas gentes que conocemos por aquí, y bueno, pues estoy muy agradecido de este tema. Gracias, Abraham, por venir. Bueno, un caluroso aplauso a la doctora Lady. Va a estar con nosotros estos 2 días por si quieren estar intercambiando opiniones. Quiero comentar lo siguiente, los carteles ya están expuestos en el pasillo